Francia inventó las papas francesas. Sí, yo creo que sí. No sabría decir, pero no las tenían antes de que los europeos llegaran a América. ¿Ya? No existían como las papas fritas que conocemos en ese tiempo. ¿Ya? Piensen que no podían comer completo. ¿Ya? Ya. ¡Espérate, Hugo! ¿Ya copiaron el objetivo? Dice, este es el objetivo de la unidad. Comprender que el proceso de expansión europea tuvo importantes consecuencias para Europa y América. ¿Ya? Profe, Diga. es que solo tenemos que escribir solo las preguntas en el cuaderno. El objetivo interesa más, en este caso. Que el objetivo O de la sea que unidad. escribo el objetivo y si tengo una pregunta lo escribo abajo, pero no escribo nada. No, después vamos a seguir avanzando, así que no se preocupen. Tenemos que ver un poco de... Pero, profe, vamos a escribir todo. No van a escribir todo. Yo les voy a mandar el Power para que ustedes puedan escribir. ¿Ya? No, yo no me lo voy a... Yo no lo voy a escribir, mi mamá lo imprime. Bueno. Ya, Y con eso estudio para la prueba y eso. pero que esté en el cuaderno. ¿Ah? Pero que esté en el cuaderno. No, las cosas que imprime mi mamá las deja por ahí sueltas. Ya, pero tú las pegas en el cuaderno, ¿ya? Eso te voy a pedir. Ah, ¿Ya? ya, profe. Ya. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Quiero, explicar algunas cosas que necesitamos saber antes de empezar a ver esto, ¿ya? A ver. ¿Ustedes saben cuándo comienza la historia? No quiero que copien esto, pero ¿saben cuándo comienza la historia? ¿Cuándo creen que comienza la historia? A ver, Antonella. ¿Ya? Hace años dicen por ahí, sí, hace años, ¿ya? Pero ¿como cuántos años serán? ¿Qué hecho hace que comience la historia? A ver, Ian, ¿sabe o no? ¿O se le puede ocurrir algo? No. Matthew. Hace miles de millones, ¿ya? Diego. Se había dicho. ¿Cuándo comienza la historia? Unos dicen miles de millones de años. ¿Ya? Pero a ver, el humano, ¿es cuando aparece el humano o no? Ahí empieza la historia, ¿no? ¿Creen ustedes eso, no? ¿Quién dijo eso? ¿Diego? Exactamente. Cuando comienza la escritura, comienza lo que se conoce como la historia. Todo lo que es antes de la creación de la escritura se conoce como la prehistoria, ¿ya? Porque con la creación de la escritura podemos dejar un registro, y ahí podemos dejar registro de las cosas que pasaron, ¿ya? La creación de la escritura ocurre aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Es decir, ¿hace cuántos años se creó la escritura? Pensemos eso, 3000 años antes de Cristo. ¿En qué año estamos? 2020, profe. Estamos en el 2020, ¿ya? Y si digo 3000 años antes de Cristo, ¿qué año? ¿Hace cuántos años pasó? Veámoslo así. 1000 años. A ver, veamos bien. Estamos 2020, que es acá. Bien, acá hay 2000 años y acá hay 3000. 3000 más 2000 serían 5000. Aproximadamente hace 5020 años se creó la escritura. Y ahí es cuando comienza la historia. Y la historia también la vamos a dividir en etapas, ¿ya? Por ejemplo, está la Edad Antigua, que es desde la creación de la escritura hasta el 476 después de Cristo, que es cuando cae el Imperio Romano, ya que lo vamos a ver en séptimo básico se ve. Después de este hecho se divide y empieza lo que se conoce como la Edad Media. ¿Alguien ha escuchado de la Edad Media? Cuando ven películas, por ahí.
Ya, más o menos, ya. Pero empieza la Edad Media, que dura aproximadamente, o sea, dura 1000 años, ¿ya? Y en 1453 y 1492, podríamos decir cualquiera de esas dos fechas, empieza la Edad Moderna, que es la que vamos a empezar a ver ahora nosotros. ¿Ya? La Edad Moderna, que es cuando, de alguna forma, se descubre el continente americano. ¿Ya? Pero tenemos que tener esto claro, que la historia se divide en etapas, y nosotros vamos a empezar por acá, a ver esto, desde acá en adelante. ¿Ya? Es decir, desde el 1400 en adelante. ¿Ya? Claro, como la Edad Moderna, así se llama el periodo. Nosotros actualmente vivimos en la que se llama Edad Contemporánea, que viene después de la Edad Moderna. ¿Ya? Cuando pase algo, podría decir algo que cambie, por ejemplo, el mundo, a lo mejor cambiamos el nombre de la edad, pero hasta ahora nos llamamos Edad Contemporánea. En la Edad Moderna, sí, edificios como los que conocemos ahora no existían, pero existían casas grandes, castillos, etc. Ya ver, esto me importa que sepamos. ¿Alguien sabe sobre los siglos y los números romanos? Levanten la mano, sí o no. O díganme, por favor, que es muy importante porque ahora vamos a explicar un poquito. Ya, veamos primero los números romanos, que es como lo más importante. Ya, y esto sí lo tenemos que saber. Así que necesito ayuda de ustedes, así que desmutense ahora para hablar. ¿Ya? A ver, el número 1, el número romano es una I. ¿Ya? Cuando nosotros vemos una I, es un número romano. O sea, cuando vemos una I en número así, vemos que significa un 1. Cuando vemos 2i, es un 2, porque hay 2, 1. ¿Se dan cuenta? 1 más 1, 2. Cuando vemos 3i, significa que es 3. Cuando vemos 5, o sea, cuando vemos una b, esa b significa 5. 4. ¿Ya? Me salté el 4. ¿Por qué me salté el 4? Porque el 4 es un palito y una b. Es decir, un 1 y un 5. Pero el 1 está antes del 5, por eso es 4. Ya, volvamos de nuevo. Un i significa 1. 2i significan 2. 3i significan 3. La b de corta o la v significa 5. Y el 4 es un 1 y un 5. ¿Ya? Y eso significa 4. Vicente, Tío, ¿sí? ¿por qué no hay un 7 en los números romanos? Ah, yo le puedo explicar por qué, porque se lo hice de adrede. Ya. Ya. El 6 es lo mismo que el 4, pero al revés, porque está el 5 primero más un 1. ¿Cómo será el 7? Sí, lo está viendo usted. ¿Cómo será el 7? 2. Háblelo nomás. Una V al inicio y 2 palitos. Y 2 palitos, ya. Exactamente. El 8 es una V y 3 palitos. Ya, ¿hasta ahí todo claro? Díganme sí, porque igual es un poquito complicado esto. Ya. A ver, el 10 se representa con una X. ¿Ya? Entonces, sigue la misma lógica del 4. ¿Cómo será el 9? Que está abajo en realidad. El 9 es un palito y una X, porque serían 10 menos 1. 9. Está el palito antes. ¿Ya? ¿Sí? Y a ver, ¿entienden esto, no? Es complicado. ¿Ya? A ver, si yo digo que el 9 es un 1 y una X, o una Y y una X, ¡Monstruo! ¿cómo será el 11? Tío, una X y un palito. Una X y un palito. Una X Profe, y ¿le una puedo X. preguntar algo? Diga. ¿Por qué abajo hay signos de pregunta? Tío, Porque yo me sé ese ahí yo le puedo número. decir. Así que no se preocupe.
Vamos avanzando. Ya. El 21. Entonces, el 12. ¿Cuál será? Acá yo me salté el 11. O sea, me salté el 12. ¿Cómo será el 12? Tío, una X y 2 palitos. Una X y 2 palitos. El 13. Una X y 3 palitos. El 14. Una X y una B. No. Ahí casi. Ya estamos bien, pero aquí. Tío, Una X, una Y y una B. Exactamente. tío, Una X, pero un poquito. Una X por el 10 tío, y el 4 de acá. otra vez. ¿Ya, Cristóbal? Tío, yo ya descifré el último número. Ya, pero después vamos avanzando ya, así que se lo voy a preguntar al final ya. Entonces, acabo de usar esto. El 14 sería voy a rayar X y el 4 de acá, que sería un palito. ¿Se entendió? Porque se suma ese 4, ¿Qué es eso? es una B que nos escribió muy bonito acá. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo será el 15? Tío, se salió. Sí, ahí, ¿cómo será el 15? Ahí. X con B. X con B. Yo, la X y la B. La X y la B, muy bien. El 16. X, B y un palito. Exactamente. El 17. X, B y 2 palitos. Y 2 palitas. El 18. X, B y 3 palitos. X, L, X. Profe, el XLX es 21. No, esa es una I. Sí, es 21. El X y X es creo que 21. Ya, Sí, porque Vamos a ver el lunes. ya veamos bien. Profe, porque X Yo es sé que- igual a yo sé 10 cuál es. y hay Profe, yo 2 sé cuál es. y hay 18. Ya Yo ves. sé cuál es, profe. A ver, ya Cristóbal, que estaba hace rato preguntando. ¿Cuál será? El 19. Es 19. 19, porque es X No. y ¿cómo se Menos- construye el 9? 10 menos 1, 9 más 10. Más 10, sería 19. Ah, ¿Y cómo sería el 20? Hacemos la misma cuarentena que tú. 2X. 2X. Sí, 2X. lo primero tú ¿Y el 21? Dos X y un palito. X. Ya, por ejemplo, esto es 19, porque es la X que significa 10 y eso que significaba 9. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros vamos a trabajar con siglos. ¿Ya? Y cuando vean escritos los siglos, lo van a ver con estos los números romanos, siempre. ¿Ya? Entonces la idea es que nosotros nos aprendamos ¿Cuándo fue? ¿Cuándo avisó? Oh, siglos. ¿Ya? Se salió. Sí, me confundí de nuevo, me apretar un botón. ¿Ya? Pero acá ya. Entonces, ¿tenemos claro esto, los números romanos? Porque cada vez que ustedes lo lean, les va a salir en números romanos, lo más probable. Ya. Y ahora vamos a ver los siglos. ¿Qué es un siglo? Aquí llamamos 100 siglo. años. 100 años. Son 100 años. ¿En qué siglo estamos? 9 años. Siglo XXI. En el siglo XXI. ¿Ya? ¿Cómo se empiezan a contar los siglos? Porque aquí nos pueden confundir un poquito. Por El siglo 1 es del años. 0 al año 99. ¿Ya? El siglo 2 es del año 100 al 199. Año 13. El siglo 3 del año 200 al 299. ¿Cuál será este siglo? Siglo 4 palitos. No, siglo B. Dice del 300 al 399. ¿Qué siglo será? Siglo 4. Siglo cuarto. Siglo IB. 4. Exactamente, siglo 4.
Pero se dan cuenta que es un 4, pero parte con el 3. Ah, sí. Cuando saquen los siglos así rápido, siempre tienen que descontar 100. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo siglo XVII, ¿qué años son? XB Y 2 palitos. y los palitos. Ya, pero ¿a qué años corresponde? Al año 0 y 99, al siglo No, 1, porque ese es el siglo I, pero siglo XVII. al siglo 17. ¿Cómo va a haber 17 en 100 para de la... Siglo XVII es del, 1599. estuvo cerca porque es del, El siglo 1500. Es XV11. ya, pero ¿qué años son? Acá dijeron 1700, 1799. ¿En qué se equivocó aquí? Nuestra compañera estuvo muy cerca. Pues dijo de 1700 a 1799. Y 1599. 1600. 17, ¿eh? Saquemos bien el cálculo. Ya, hagamos. Si el siglo XVI es del 1500 al... El siglo XVI del 1500 al 1599, ¿cómo será el 17? 1600 al 1699. Exactamente. ¿Se dieron cuenta? Nuestra compañera se equivocó con un poquito. Porque ahí le tenía que haber restado el 7, le debería haber puesto un 6 en vez del 7. Por ejemplo, nosotros estamos en el año 2020, pero estamos en el siglo XXI. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estamos en el siglo... ¡Uy, qué feo! Muy feo. Estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Pero estamos en el año 2020. 2020. ¿Qué tendría que haber hecho su compañero acá? Sacar ese 1 y restarle 1 para sacar los años. ¿Ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, el año 1700, ¿a qué siglo corresponde? ¿Qué? ¿A qué siglo corresponde el 1700? ¿Tengo 18? Siglo XVIII. ¿Por qué? Le sumo 1. 18. Le sumo 1 y sería siglo XVIII. Sí, Ya. quería entender. A ver, esto es... Igual es complicado, a mí me costó mucho aprenderlo. ¿Ya? De hecho, a mí me cuesta mucho calcularlo todavía. ¿Ya? ¿Ya? Pero tienen que sacar el cálculo así. Cuando hablamos de los siglos tenemos que saber, para calcular el año, en qué año estamos hablando. Si yo digo 1500 significa siglo XVI, o si digo siglo XVII, estoy hablando del año 1600 en adelante. Eso lo tenemos que tener un poquito claro. Y es complicado, así que les trae más... todas las clases voy a ir preguntando sobre esto, para que vayamos viendo. Ya. Entonces, claro sobre esto, ninguna duda, porque es un poquito complicado. Igual, si ahí tienen dudas más adelante, me lo explican, me avisan igual, ¿ya? Tampoco se los voy a pedir que se lo aprendan todos, porque es imposible. Ya. Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad es la expansión europea en los siglos. ¿Alguien me lo puede decir? No sé. 14 y 15. Siglo XIV y XV, muy bien. Ya. Siglos XIV y XV. ¿Qué años son esos? ¿Qué años son esos? El 14 y 15. O sea, no, años, ¿cuánto? Si no nosotros estamos en el 21 y estamos en el 2020. ¿Qué años empezaría? ¿En qué año empieza el siglo XIV? El lunes, que se pasó ahora, 1400 y 1500. 1400 y 1500. Entonces vamos a ver la expansión europea de los años 1500 y, no, o sea, 1400 y, no, 1300. 1300 y 1400. Acuérdense que había que restarle 1. ¿Ya? Entonces, la expansión europea entre, en vez de siglo le pongo entre los años 1300 y 1400, que sería siglo XIV y siglo
siglo? 15. 15, muy bien. ¿Ya? Si todavía no se acostumbran a estos números, no importa, porque nos tenemos que ir acostumbrando de a poco. ¿Ya? A ver, ¿qué es esto? Un mapa ¿Un mapa de qué? Muy bien, del mundo. del mundo. ¿Qué continente es ese? Europa. Muy bien, el continente europeo. ¿Qué se encuentra acá? Chile. Chile, muy bien. ¿Qué continente es este? ¿Te voy a subir? ¿No me escuchan? A ver, ¿me pueden decir si se escucha bien o no? Yo hubiera perdido los pasos y llamo. Sí, se escucha Sí, bien. sí se escucha. Sí, escucha. Tienen que subir el volumen un poquito de los que no me pueden escuchar bien, ¿ya? Ya. ¿Qué continente ahí dijeron? Asia. Muy bien. ¿Qué continente es este, el que aparece ahora? África. 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 Este es Brasil. Este es África. ¿Ya? ¿Qué continente es este? El que salió ahí. ¿Lo vieron o no? Australia. Australia, sí, pero ¿qué continente? Oceanía. Oceanía, y ahí. ¿Qué continente es este? El que salió ahí. Que acá está Chile. ¿En qué continente nos encontramos nosotros? América del Sur. Eso es Centroamérica, creo, profe. Centroamérica, pero yo lo resumí como América, ¿ya? Claro, esto es Centroamérica, esta es América Sur. del Sur y esto es América del Norte. Norte, ya. El norte. Muy bien. Profe, nosotros somos en América del Sur, ¿cierto? Sí, estamos acá, Sí. en este puntito. ¿Ya? Entonces, a ver, esto sí lo tenemos que escribir un poquito, ¿ya? Porque entre los siglos, ¿qué siglo es este? ¿Qué marqué? 15, el siglo XV. 15 y 16, y también 16. 14, van a manifestarse lo que se conoce como un cambio de mentalidad en los hombres europeos. ¿Cuáles son los hombres europeos? Los que viven en Europa, quiere decir acá, toda esta zona. Todos estos personajes que van a tener un cambio de mentalidad, principalmente de cómo están viviendo, cómo es el mundo, cómo es la tierra, ¿ya? La gran mayoría va a querer de alguna forma tener más riquezas, ¿ya? Y reconocer más los territorios y obtener más reconocimiento para ellos, es decir, ser más famosos, tener dinero, salir a explorar. Entonces, ¿qué van a ocurrir? Estos europeos van a empezar a ir a explorar tierras en busca de nuevas riquezas, ¿ya? Principalmente que sería oro y plata, ¿ya? Porque en ese tiempo el que tenía más oro era más rico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Muchos europeos se van de alguna forma a irse de viajes de exploración. Y ahí vamos a encontrar como Cristóbal Colón. Que Cristóbal Colón quería de alguna forma tener mucho reconocimiento y tener un poquito de plata, o sea, de oro, plata, y se va a hacer un viaje de exploración y se va a encontrar con América, ¿ya? Y con estos viajes de exploración se va a iniciar lo que se conoce como el descubrimiento y conquista de América, ¿ya? Ustedes el año pasado vieron la civilización americana, ¿cierto? Y Sí, porque en el principio de clase, cuando estábamos todavía en el colegio, yo les pregunté si ustedes sabían de los mayas, los aztecas y los incas, ¿ya? Civilizaciones que se encontraban en América, ¿ya? Lo que vamos a ver en esta unidad es cómo llegan los europeos a América e inician lo que se conoce como el proceso de conquista. Cuando, por ejemplo, los españoles llegan y de alguna forma se apoderan de América. ¿Alguien ha visto la película El Dorado? sí. Sí. ¿Ya? El Dorado explica un poco de lo que es el proceso de conquista de América. ¿Ya? ¿No? Si la pueden ver, sería ideal. ¿Ya? Ya. ¿Y esta foto? ¿Quién es? ¿Alguien lo conoce? Es Cristóbal Colón. Exactamente, es Cristóbal Colón llegando a América. América.
¿Ya? Eso lo vamos a ver la próxima vez. A ver, los primeros... Pero, profe, una pregunta. Ujú. Cristóbal Colón, ¿qué parte de América descubrió primero? ¿América del Norte, Sur o Centrales. Central? Ah, Central. Central. Y después vamos a ver... Y sus compañeros se fueron a la izquierda y otro a la derecha. Otro arriba y otro abajo. al norte, sur. Sí, podríamos decir Al norte y al sur se fueron. mejor que decir arriba. Ya, Arriba y abajo, a la izquierda, a la otra, es mejor decir norte, sur. ya les voy a dar un poquito de tiempo para escribir. Mm. ¿Ya? Para que puedan escribir eso. Pero si el profe va a mandar los PPT y los pueden imprimir y pegar en su hoja. Así. Ya, pero demos tiempo para que puedan escribir. ¿Ya? Y ellos van a mandar el PPT y se puede imprimir. Si yo le voy a mandar le puedo subir el PPT, pero no todos lo tienen que imprimir necesariamente. Y después la mamá le dice, ¿tienes tareas? Profe, casi me salgo de la reunión por accidente. Ya, pero si se salen de la reunión por accidente, pueden volver a entrar. Yo lo admito. Ah, ok. ¿Ya? Y los españoles tenían que darse esta vuelta para llegar a Asia. O sea, era una vuelta muy larga. ¿Por qué continente tenían que pasar? ¿Qué continente tenían que rodear? ¿Qué continente era este? África. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué dijeron? Tenemos que buscar nuevas rutas de exploración. ¿Y se acuerdan que antes no se sabía que existía América? Los europeos no sabían que existía América, y como suponían que la Tierra era redonda, la idea de ellos o de Cristóbal Colón, era partir de acá, dar la vuelta y llegar directamente acá. ¿Pero qué pasó en el camino? ¿Con qué se encontró? ¿Con qué se encontró Cristóbal Colón en este Con América. Con América, porque no sabían que acá había un continente. Supuestamente ellos iban a dar la vuelta, iban a llegar directamente acá, y no se tenían que dar esta vuelta, que era muy peligrosa porque había muchos piratas. ¿Ya? Tío, tengo algo que igual puede interesar, tal vez puede ¿Ya? ser, que todos los continentes antes estaban unidos. Sí, todos los continentes antes estaban unidos. Por ejemplo, acá nosotros vemos América, se dice que estaba unido a África. ¿Ya? Sí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos que pensar que los viajes de exploración empiezan en Portugal y España, porque eran los que tenían directa salida al Océano Atlántico. ¿Ya? Y ellos son los que más le ponen empeño en salir a explorar. Entonces lo que vamos a ver en esta unidad es por qué los españoles y portugueses salen, qué ocurre cuando salen, ¿ya? Y cuáles van a ser sus consecuencias de estos viajes. Porque, por ejemplo, yo lo partí con el ejemplo del completo. Antes no podían comer completo porque no tenían tomate. O las papas. No tenían papas porque las papas no existían en Europa. Entonces, la consecuencia de que los españoles hayan llegado a América es muy grande, tanto para los americanos y para los europeos. ¿Ya? Por ejemplo, la población americana aproximadamente era de 1 millón de personas, y finalmente después de la llegada del europeo alcanza como a 100.000, porque muchos murieron. ¿Ya? Entonces esto es lo que vamos a ver en la unidad. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer en la actividad va a ser la página 68 y 69, ya que nos queda poquito tiempo, así que yo les voy a pedir que ustedes